Radio, FM Arco Iris 94.1, la radio que se escucha, se ve y camina, transmitiendo desde sus estudios ubicados en Avenida Bedia 861. Comunicate con la radio al 02317 52 40 13. Bueno, seguimos por FM Arco Iris 94.1 de nuestro día. Estamos aquí en la avenida Bedia 861. Tenemos una visita, alguien a quien apreciamos, alguien aquí en la comunidad 9 de Julio también aprecia. Se trata del sacerdote Guillermo Gómez, que ha cumplido años, lo va a explicar ahora, de sacerdote, ¿no? He estado, creo que ayer le han hecho como un pequeño agasajo, un gran homenaje, un agasajo allí. Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo te va? Hola, buen día, muy contento. Bueno, primero por tener la posibilidad de dar gracias por un nuevo aniversario de ordenación sacerdotal, el número 17, y bueno, y en este día por estar con ustedes. Bueno, un poco, bueno, te conocemos, ya sos parte de la comunidad 9 de Julio también, pero nuestro interés es conocer tu vida, un poquito tu familia, dónde naciste, dónde sos, colegio, todo lo que puedas compartir con nosotros. Bien. Bueno, soy nacido en la comunidad de Trenquelauquen, hijo de tamberos, así que nacido en el campo. Justamente en el día de ayer que tuvimos reunión de equipo con los que están trabajando en el Hogar de Cristo, hablábamos de algunas cosas de la infancia, y yo les contaba que había nacido en el campo y que mi mamá estuvo trabajando casi hasta el momento en que yo nací, y juntos con mi padre hacían el tambo, bueno, todos los días, y que cuando era muy pequeño, tenía 3 o 4 años, me despertaba exactamente a la misma hora que mi padre o mi madre se iban al tambo, y que pues, mi hermana me lleva 9 años, también hay toda una historia, porque bueno, la primera que nació fue Griselda, que es mi hermana mayor, que me lleva 9 años, luego mi madre tuvo un embarazo bastante complicado, que lo perdió, pero que bueno, le habían garantizado de que no tendría ningún hijo más, y después de 9 años aparecí yo. Y bueno, y como decía, iba al trabajo en la panza de mi madre, y en el momento en que ellos se iban me despertaba, por supuesto que, y también despertaba a mi hermana, que era ahí con quien quedaba, y sí o sí tenía que ir a llamar a mis padres para que me llevaran, y me llevaban al tambo, y era el lugar donde yo llegaba y dormía, ¿no? En el medio del trabajo que realizaban ellos. Bueno, ella había permanecido durante 9 meses en la panza de mi madre, y era como el lugar más familiar, o en el lugar donde yo me sentía más acogido, me sentía más cómodo. Así que ahí pasaron mis primeros años de vida, toda la infancia. Hice la escuela primaria en una escuela rural, también con mi maestra hice la preparación para la primera comunión, porque bueno... ¿Te acordás del nombre? Perdón, ¿te acordás del nombre? Perdón que te interrumpa. Sí, María Inés Alcorta, que era mi maestra. Y bueno, y además ella era la que proponía a nuestros padres, cuando llegaba la edad, que nosotros nos teníamos que preparar para recibir el sacramento de la comunión, ¿no? Y la maestra, por supuesto, que muy respetada, y los padres de todos los que participábamos de esa escuela rural, que no éramos más de 10, sabían ellos, nuestros padres, que el maestro se ocupaba de todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces llegó 4º grado, y dice, bueno, un día que mi padre me lleva a la escuela, dice, bueno, es la edad en que Guillermo se tiene que preparar
para la catequesis de primera comunión, y mi padre dice, bueno, si usted lo dice, se preparará para recibir la primera comunión, ¿no? Una figura muy fuerte, la de la maestra, la catequista, la que también estaba muy atenta a todo el proceso que nosotros íbamos haciendo de crecimiento, ¿no? A las sugerencias a veces de algún problema de salud, de alguna dificultad que podíamos tener algunos de los chicos que participábamos de esa escuela, la maestra estaba pendiente de todo. Ahí bueno, pasé mis primeros años de vida con una experiencia hermosísima, tan linda que bueno, para mí fue muy difícil en el momento de comenzar la escuela secundaria aceptar que, bueno, que tenía que vivir en la ciudad y que no podía permanecer en el campo, porque eso formaba parte de mi vida, ¿no? Andar a caballo, ir al tambo, jugar con los animales, medio en soledad, ¿no? Porque mi hermana me llevaba 9 años, ella ya estaba en la escuela secundaria, yo estaba medio solo con mis padres en el campo, pero eso no impedía de que yo viviera una infancia entretenida, creativa y también alegre. Pero fue una etapa donde yo recuerdo que para mí fue difícil tener que pasar de la vida del campo a la ciudad para integrarme a la educación secundaria. Después de esa primera comunión que tuve como un alejamiento de la vida de la iglesia. En realidad, a ver, nosotros vivíamos en el campo, mis padres o mi familia no era una familia práctica, que participase de la celebración de la misa, a no ser de algunas celebraciones particulares. Pero sí creyentes. Sí creyentes. Y entonces, bueno, no estaba el hábito de la participación en la celebración de la misa. Y en la escuela secundaria que nos propusieron la confirmación, la verdad que no quise. Yo iba a una escuela del Estado, pero me acuerdo que en esa época, bueno, se nos hizo la invitación, se propuso, no quise prepararme para la confirmación. Te voy a interrumpir en algo, Guillermo. Yo te digo porque he tenido tíos que eran tamberos. Lo que pasa es que en el tambo se trabajaba todos los días. Tal cual, tal Ese cual. era uno de los motivos. Sí. Que pudieras disponer de tiempo como para ir a alguna celebración. Sí, y a su vez, digo, en la época también en el campo, en donde las personas que hacían el tambo también se dedicaban a realizar el resto del trabajo propio de la vida del campo, ¿no? Después mi padre agarraba el tractor y entonces había que arar o sembrar o las pasturas. No es que había en ese lugar demasiados empleados más que colaboraban con otras actividades del campo, ¿no? Entonces, y mi madre lo acompañaba a la par, trabajaban los dos juntos. Entonces, realmente con una vida de trabajo muy intensa. Perdón, el nombre de tu papá y el nombre de tu mamá, y el apellido de tu mamá. Sí, de mi papá, Ignacio Pedro, que está fallecido hace 4 años, y mi mamá, Alicia, mi hermana mayor, Griselda. Alicia, ¿y el apellido de tu madre? Busetti. Así que eso fue una vida realmente muy linda. Bueno, y después en la escuela secundaria yo siempre estuve como inclinado, sobre todo en la escuela secundaria, que siempre nos van proponiendo actividades solidarias siempre van surgiendo iniciativas para todo el trabajo social. Yo siempre fui muy sensible y frente a las propuestas estuve abierto, ¿no? Estamos hablando del año 1990 y entonces surgen, bueno, en nuestro país así como una gran noticia, yo lo recuerdo siendo un adolescente, de forma alarmante, los casos así más conocidos de las personas que habían contraído el virus de HIV.
Y entonces, bueno, en la comunidad de Trenquelauquen, donde yo pertenezco, un grupo de médicos del hospital y de acción social desean y se ponen manos a la obra para formar un equipo en donde puedan trabajar este tema con los jóvenes, pero sobre todo formarlos en lo que son las enfermedades infecciosas, y especialmente esta de la cual estoy hablando, y lo que deseaban ellos eran formar agentes multiplicadores sanitarios, que podamos difundir, bueno, en qué consisten los riesgos, los modos de contagio, y bueno, y ahí me prendí, digo que, bueno, comenzamos más o menos unos 300 jóvenes de la ciudad de Trenquelauquen, de todas las escuelas secundarias, y era un curso que tenía una exigencia bastante importante, que terminamos solamente 15 de distintas escuelas, y entonces nosotros salíamos a los pueblos, guarderías de los barrios, a distintos lugares de asistencia social, para hablar a la gente de esta enfermedad, de las consecuencias que tenía, y bueno, y realmente cómo podían prevenirla. En todo el trabajo que comenzamos a hacer juntos, todos nos fuimos perfilando con un gran deseo de ser médicos. Es más, de estos 15 compañeros de los cuales te estoy hablando, 6 son médicos. Bueno, de ese grupo también era mi novia, que bueno, que hoy también es una médica cardióloga, que está casada y que tiene su familia. Hasta que, bueno, en el año 1992 se produce el cambio de sacerdote en la comunidad de Trenquelauquen. Cambian al padre Pedro de la comunidad de 9 de julio a la comunidad de Trenquelauquen en el año 1992, en mayo de 1992. Un sábado de junio, yo estaba en un barrio con este grupo de agentes multiplicadores sanitarios. Todos conocían al padre Pedro, porque la mayoría de estos compañeros míos eran de colegio parroquial, así que ahí tuve como el primer encuentro con el padre Pedro, y como la charla que nosotros teníamos que dar en el barrio terminó antes de lo previsto, Pedro, que estaba con un proyecto, apenas llegó de la construcción de la capilla en ese barrio más periférico, nos pide colaboración a los jóvenes que estábamos ahí para acarrear tierra de un lugar a otro. Yo estaba con mis amigos, así que un poco por respeto humano me quedé, y también por mis amigos, y ahí comienza también un antes y un después en mi vida de adolescente y mi vida de joven. ¿Influyó, Pedro, en tu decisión? ¿Viste en él algo? Es el instrumento principal, fundamental de Dios para que yo haya podido descubrir mi vocación. Fácilmente nos hacemos amigos con Pedro, y bueno, como todo el mundo sabe, la comunidad de 9 de julio, Pedro era una persona muy amigable. Yo tenía 16 años, y en esta amistad que rápidamente iniciamos, Pedro me llevaba a todas partes, y yo lo acompañaba al hospital o a la clínica para visitar a los enfermos. Él en Trenquelauquen no se iba a dormir ninguna noche sin ir a visitar a los presos a la comisaría, y me llevaba y me permitían también que entrara con él. Los viajes a 9 de julio, que eran varios, y sobre todo a veces por situaciones más, siempre lo cuento porque eso marcó muy profundamente mi vida. Yo me acuerdo que Pedro me decía: mirá, hay una familia muy conocida de 9 de julio que tiene un enfermo, que está internado en terapia intensiva, de que está muy grave. La familia me ha pedido si no podía ir hasta 9 de julio para rezar, para darles una palabra de despedida al enfermo,
y tal vez salíamos a las 10 de la noche, llegábamos a las 12, Pedro hacía una visita de 15 o 20 minutos en la clínica o en el hospital, nos volvíamos a las 2 de la mañana, ya habíamos anticipado todo porque yo había dejado las cosas del colegio, el uniforme y todo en la parroquia, dormía en la parroquia, a la mañana temprano rezábamos y desayunaba con Pedro, me ponía el uniforme, me dejaba en la escuela y así continuaba mi vida, ¿no? Así que yo me compenetré mucho con su vida y también con su vocación, y había dos cosas que constantemente fueron para mí un gran interrogante, que era esta gran caridad que Pedro tenía para con todos. Él siempre se hacía el tiempo, no sé cómo, pero para poder atender a todas las personas que requerían de él. Me llamaba muchísimo la atención la amplitud que él tenía para relacionarse con todas las personas de distintos niveles sociales y en distintas situaciones, y sobre todo una labor, una actividad, una misión que él realizaba con muchísima alegría. Sobre todo esto a mí me golpeaba el corazón, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que él hacía y lo hacía con muchísima alegría, o producía muchísima alegría en él lo que hacía. Bueno, esto empezó a darme vueltas en la cabeza. Pedro, con muchísima paciencia, ¿no es cierto?, experiencia, no es que nunca me fue haciendo sugerencias queriendo introducirme en la vida sacerdotal, ¿no?, sino que él siempre me acompañó y de alguna manera me permitió que yo experimentara lo que significaba la vida de un sacerdote. Y un día surge un retiro vocacional y me dice: Pedro, anda, que te va a hacer bien. Este retiro vocacional era en el Marilauken, donde ahí tiene una casa de retiros, la obra del Opus Dei. Bueno, y allá me mandó Pedro. Casualmente, que hoy digo que no es, casualmente, el sacerdote que predicaba el retiro de discernimiento era un sacerdote médico, colombiano. Lo primero que me llamó la atención fue la presentación, que bueno, que él era médico y que bueno, después de haberse recibido se había ordenado sacerdote. Bueno, y ahí el Señor toca fuertemente en mi corazón. Cuento, Raúl, que el domingo a la noche, cuando volví de ese retiro, ya a la tarde, estaba tan inquieto con esto que daba vueltas en mi interior, que no llegué, saludé a mi padre, saludé a mi mamá, a mi abuela, a mi hermana, pero bueno, anduve como en el patio de mi casa dando vueltas, porque esto me tenía muy inquieto. Esa noche no dormí, porque la idea de la posibilidad del sacerdocio me venía a la cabeza constantemente. Como te digo, entre medio, porque por ahí todo no lo podemos contar, estaba de novio. En el momento en que yo comencé ese noviazgo, realmente lo hice muy enamorado. Me parecía que no iba a existir en la vida una experiencia de enamoramiento más grande que esa, que ahí ya estaba como cerrado mi proyecto de vida. Bueno, y con todo esto, y no podía dormir porque la verdad que la idea del sacerdocio me hacía muy feliz, y por eso no pude conciliar el sueño. Y también a veces lo digo como parece una cosa de niño, y es posible, ¿no es cierto?, que lo sea, ¿no? Y me levanté temprano para ir a la escuela secundaria y lo que pasaba adentro también tenía una manifestación exterior en mi cuerpo, ¿no? Porque creo que ese día fui casi como corriendo a la escuela, y apenas terminé, en vez de irme a almorzar a mi casa, me fui a la parroquia para hablar con Pedro de lo que me había sucedido.
Bueno, Pedro no, yo ahí sentí como, lo viví como una traba, porque no es que Pedro me dijo, bueno, que qué lindo, ya existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que entres al seminario, sino que más bien me dice, bueno, tranquilo, estamos hablando de una cosa seria, tenés tiempo, pero bueno, yo esperaba otra respuesta. Y no digo que me fui bajoneado a mi casa. Pero te fuiste ubicado, ¿no? Pero me ubicó, ¿no es cierto? Me ubicó, tenés tiempo. A mí me faltaba terminar el último año de la secundaria, pero si hubiese sido por mí ya me hubiese querido ir al seminario. Como conté así de paso anteriormente, no me había confirmado. Entonces Pedro me dice, bueno, es el momento. Y bueno, el mismo Pedro me preparó para recibir el sacramento de la confirmación. Y bueno, y después de misa, a la tardecita, nos quedábamos y bueno, y Pedro me iba dando alguna de sus catequesis en medio de estos recorridos que nosotros hacíamos. Y bueno, y más o menos en septiembre, que fue la fecha de la confirmación. En esa época el obispo era Monseñor Tomasi, y entonces, bueno, yo ayudaba cada día en el altar, en la celebración de la misa. Ya en ese momento yo necesitaba o tenía un deseo de participar de misa diaria. Primero iba a la misa de los jóvenes, pero después, por cierto, no me alcanzaba y participaba de misa diaria y ayudaba en el altar. El padre Pedro me dice, trae los ornamentos para que se pueda revestir el obispo. Y ahí, bueno, Pedro me tendió como una trampa, ¿no? Y entonces me dice, bueno, te dejo con el obispo y bueno, y contale que vos deseas ser sacerdote. Así que bueno, ahí me dejó frente al obispo. Yo no había tenido la posibilidad de tratarlo antes, nunca. Y bueno, le conté espontáneamente, y él también, ¿no es cierto?, me dice, bueno, se trata de un llamado de Dios, hay que discernirlo, todavía tenés tiempo para dar la respuesta. Pero bueno, para todo eso, cuando terminó la confirmación, ya el obispo, después me enteré, ¿no?, había hablado, ¿no es cierto?, del seminario, que posiblemente en el año 1993 tenía un candidato para ingresar al seminario, y así siguió la historia, ¿no? Muy bien. Vos en sí fuiste sacerdote, ¿cuántos años de esto? 8 años. Nosotros tuvimos también 9 años porque teníamos, en la época de Monseñor Tomasi comenzamos con un año pastoral. Hacíamos los 4 años de filosofía, hacíamos una interrupción, teníamos un año pastoral en nuestra ciudad de origen, y después retomábamos la teología. Así que yo me ordené a los 27 años de sacerdote. Yo recuerdo que bueno, estaba en Cáritas Diocesana como director y hemos tenido reunión entre Trenquelauquen, y vos estabas con Torres en aquel momento, no eras sacerdote todavía. Claro, yo estuve con Torres, estuve en mis primeros años de sacerdote en la comunidad de Pehuajó. En la comunidad de Pehuajó. Pehuajó, sí. Porque mi primer destino fue Pehuajó. Iban muchas veces ustedes de Cáritas de Pehuajó, sí, porque era buen lugar para que pudiesen llegar de las distintas parroquias de la diócesis. Entonces ustedes se reunían habitualmente. El lugar ideal sería ese, por una comodidad, tal cual. Claro. Yo también me acuerdo de aquel momento en que vos trabajabas en Cáritas, y también de esas reuniones, porque son los primeros momentos de mi vida. Claro. Y entonces hay muchas cosas que uno tiene guardadas en la memoria. 8 años nada más, ¿no? 8 años nada más. 8 años decís que sos sacerdote. No, 17 años. No, 8 años de formación, 8 años de la formación, 17 años. Sí, porque yo era en 2003, por ahí. 2000. Tal cual.
Sí, 2002, sí. Sí, sí, yo me ordené en el 2002, así que... Sí, hacía poquito que sí. Así que fue esos primeros 4 años estuve ahí con el padre Carlos Torre. Carlos Torre en Pehuajó. Tuve que sabía que el obispo Monseñor Martín me había anunciado que vendría a la catedral como vicario parroquial, pero era el último año del padre Pedro, tenía 74 años. Pedro le había dicho a Monseñor Martín que cuando él cumplía los 75 él renunciaba y que podía colaborar como sacerdote donde él quisiera. 2 cosas me acuerdo que le dijo en aquel momento porque estuve presente. Que él a los 65 años renunciaba, que él podía seguir colaborando como sacerdote en cualquier lugar y que mientras él estuviera bien de salud y pudiera servir a la diócesis de 9 de julio, él permanecería. En el momento en que él no pudiera hacerlo, se volvería a su pueblo, a San Quirce de Besora, de la diócesis de Vic, donde él era. Bueno, y así fue, porque apenas él contrajo la enfermedad, le dijo al obispo, yo me vuelvo a mi tierra, tal como dije, he venido a esta diócesis para servir. Mientras pude hacerlo, lo hice. Bueno, ahora pasaré mis últimos años de vida con mi hermano, con mi cuñada, con mis sobrinos, con mi familia, y sí, morir en mi tierra, ¿no? Y entonces, bueno, me cambió Monseñor Martín a Trenquelauquen y estuve 1 año solamente con el padre Pedro. Esto ya lo habíamos hablado. Para mí fue una gran alegría haber compartido ese año de sacerdocio con Pedro, porque él fue un gran padre para mí en todos los aspectos. Fue el instrumento de Dios para que yo descubriera mi vocación. Entonces ya compartir como sacerdotes fue otra experiencia distinta. Fue un regalo para los dos, porque además de haber sido este instrumento de Dios, nosotros con Pedro fuimos grandes amigos, fuimos grandes confidentes, nos quisimos mucho. Para él fue una alegría muy grande el día de mi ordenación. Para mí haber compartido ese año juntos en Trenquelauquen, y también el haber tenido la posibilidad, yo estaba acá el 9 de julio, ya me habían cambiado a mí el 9 de julio, cuando él se enfermó y volvió a su tierra, y que Monseñor Martín me haya permitido acompañarlo varios días de su enfermedad. Que fueron, mirá, necesitaríamos tanto tiempo para hablar de estas cosas lindas, Raúl, pero fueron los últimos buenos días de Pedro. Yo estuve 15 días. Pedro se había declinado mucho, estaba con pocas fuerzas. Era febrero. Pedro había visto nevar mucho en San Quirce de Besora después de mucho tiempo. Sin embargo, pudimos hacer, el 11 de febrero pudimos ir a su gruta amada de Nuestra Señora de Lourdes, en donde él iba a rezar cuando él era seminarista, pero también en donde fue a pedir un milagro, Padre Pedro, en ese lugar. Su madre estaba con un gran problema de salud cuando faltaba muy poquito para que Pedro se ordenara. Loreto, su madre. Sí, para Loreto, tal cual que Pedro fuera sacerdote, había sido ese llamado, y la vida de Pedro había sido un gran regalo para Loreto. Entonces Pedro va a pedirle a Nuestra Señora de Lourdes que, bueno, que si era la voluntad de Dios, que le diera un tiempo más de vida para verlo sacerdote. Bueno, y así fue. Ese 11 de febrero fuimos juntos a rezar ese lugar, que yo ya conocía las historias,
y me imaginaba el lugar porque había escuchado de la boca de Pedro muchas veces hablar de ese lugar, así que pudimos rezar juntos, paseamos bastante visitando amigos de Pedro, y la semana que yo me vine, bueno, ya Pedro empeoró. Siguieron acompañándolos algunos sacerdotes de nuestra diócesis, pero bueno, pudimos vivir con muchísima intensidad. Celebrábamos juntos la misa cada día en su casa, y él tenía una estampa del cardenal Piroño, por supuesto ahí en su misal, y entonces decía con la espontaneidad, ¿no es cierto?, que tenía Pedro: si vos necesitas un milagro para la beatificación, acá me tenés, es cierto, le decía Pedro, pero bueno, yo estoy abierto a lo que Dios quiera de mí, pero bueno, si realmente necesitas un milagro, acá tenés uno para poder hacer. Eso para mí fue realmente muy, muy conmovedor para mí. Y bueno, y el 25 de abril de ese año, 2012, muere el padre Pedro, ¿no? O sea que te dije Loreto porque debo tener por ahí, lo debo tener guardado por ahí. Yo tengo la homilía del padre Pedro de los 75 años en Trenquelauquen. Mirá. Donde contó su vida. Sí. Una vida realmente bastante movida, ¿no? En el sentido de que en una época que no se podía ni hablar de religión ni demás. Lo tengo ahí, siempre tengo la idea de poder armar, llevarlo a un CD para después agregarle a lo mejor de parte de ustedes algunas otras cosas que quieran, pero es la voz de Pedro, la homilía esa de los 75 años, que me quedé. Yo tenía una reunión en Pellegrini, me parece, y me quedé en Trenquelauquen a la pasada porque cumplía años Pedro y le hacían un homenaje. Yo nunca vi tanta gente, no vi tantas camionetas bajando mercadería, bolsas de azúcar, paquetes de hierba, pack de hierba, de cosas, todos en la parroquia para Cáritas, porque él lo que había pedido, el regalo era alimento. Y después en el club, no me acuerdo cómo es. El Club Barrio Alegre. Barrio Alegre, fue el festejo donde también estuve. Fue un regalo y tengo grabado su homilía. Sí. Fue realmente fantástica. Fantástica. Sí, mira, vos decías, la verdad que su vida fue dura. Y él recordaba que cuando había cumplido 5 años se celebró la primera misa pública en su pueblo, en la plaza, con la iglesia quemada. Un sacerdote que estuvo en un sótano viviendo porque los mataban a los... Tal cual. Sí, me acuerdo, eso lo tengo todo. Él tiene el recuerdo de esa misa. Es más, él identifica esa celebración de los 5 años con el día que Dios lo llama al sacerdocio, ¿no es cierto? Yo quiero ser como ese sacerdote que estaba viendo, yo quiero ser como él. Sí, que celebraba la misa, y después todas las dificultades para entrar al seminario, ¿no? Porque él no era, había otro chico de su edad, él no era el candidato favorito, porque a Pedro, bueno, le costaba el estudio, y entonces el sacerdote le decía: ¿qué vas a entrar? Él decía, ¿no es cierto? Decía Pedro, ¿no? ¿Qué vas a entrar vos al seminario que sos un burro, ¿no? Y tenía un corazón tan grande que bueno. Tal cual. Quiero terminar de contarte ahí que, bueno, y el sacerdote era quien preparaba al chico que iba a entrar al seminario menor, acompañándolos en las materias fundamentales como para poder ingresar. Bueno, y él todo se lo encomendaba, iba a rezar al Santísimo y le decía: bueno, yo me siento llamado al sacerdocio, pero mi párroco no quiere, así que si es tu voluntad, vos tenés que arreglar como para que esto se pueda producir, y bueno, y así fue, ¿no? Así fue. Así que bueno, mi vida estuvo
estuvo y está y estará marcada por el paso de la vida del padre Pedro, ¿no? Bueno, me encantó la charla y te diría, como para cerrar, no sé si tenés algo más, pero si querés dejarnos un mensaje, si querés decir algo, tenés el micrófono. Yo te agradezco en nombre de la radio, en nombre de los oyentes, esta deferencia que has tenido para venir, desearte un muy buen aniversario. Y bueno, gracias. La radio está a disposición, por eso lo sabés. Seguro. Yo digo, bueno, el Papa Francisco, después de muchos años, el mundo entero ha tenido la posibilidad de escuchar su mensaje, ¿no? De ser testigo de sus gestos o de una invitación particular que nos ha hecho de una iglesia pobre para los pobres, de una iglesia de puertas abiertas, en el doble sentido de la palabra, para que pueda entrar quien lo necesite, pero también una iglesia de puertas abiertas para salir a las periferias existenciales y geográficas. Yo podría decir que todo eso lo viví anticipadamente, porque los hombres y mujeres de Dios siempre se anticipan, ¿no es cierto?, a los tiempos, o también tienen realmente esta visión mucho más amplia, o esta posibilidad de haber vivido más profundamente el Evangelio. Yo digo, bueno, todo eso anticipadamente tuve la experiencia de verlo con mis propios ojos. Entonces la vida del Padre Pedro, el mensaje, ¿no es cierto?, del Papa Francisco, son para mí un desafío importante como sacerdote, y realmente todos los desafíos pastorales de la comunidad de 9 de julio nos sobrepasan como sacerdotes y también como iglesia, pero deseo, con mis límites, poder vivir mi vida sacerdotal en este sentido, ¿no? Y por eso el esfuerzo con el Hogar de Cristo que nosotros tenemos en Ciudad Nueva, y por eso de salir al encuentro, y por eso que muchas veces tampoco me encuentran o no nos encuentran en la parroquia, porque nosotros tratamos de salir todo lo que más podemos al encuentro de los demás. Y agradezco también tu invitación. Digo que, ¿no es cierto?, que vivo con muchísima felicidad mi sacerdocio. Y yo no sé si lo dije acá, pero es posible que sí, que ya lo hayas tomado, porque vos nos vas siguiendo en las distintas actividades que vamos realizando en la vida de la parroquia, que en este tiempo, como he descubierto que bueno, hay varias dificultades que encontramos en el mundo en el cual nosotros estamos insertos, pero que bueno, eso no nos tiene que impedir a nosotros ver una cantidad también de cosas positivas que se van produciendo en la vida de la comunidad de 9 de julio, pero también en la comunidad parroquial. Yo he sido testigo en este último tiempo de cosas muy lindas también en la vida de los fieles, que para nosotros también, personas de fe, a veces son muchas las cosas difíciles que se viven, y cuando uno quiere acordar también termina confundido, o a veces lo negativo tiene un peso tan importante que llega o hasta a desanimarnos y a ponernos como una anteojera y perder de vista cosas muy importantes que estos días he visto de manera muy especial y que han sido como una inyección, como para seguir viviendo con entusiasmo, pero con fidelidad, porque ese es un llamado a vivir con mayor fidelidad mi vocación sacerdotal, y que a pesar de todas las dificultades que podemos encontrar, no deja de ninguna manera sin sentido nada de lo que vamos haciendo cada día. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. Te deseamos que, bueno, lo mejor para vos, para tu vida pastoral, y te volvemos a agradecer la presencia.
Al Muchas buen gracias. tiempo, buena radio. FM Arco Iris 94.1, la radio que se escucha, se ve y camina. Transmitiendo desde sus estudios ubicados en Avenida Bedia 861. Comunicate con la radio al 02317 52 40 13.